Hola, mi nombre es Andrés Sánchez. Soy médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy les voy a hablar de lo que son los riesgos que se corren en las clínicas de garaje cuando se hacen cirugías estéticas tipo lipos. Y vamos a comparar el riesgo que se corre en estas circunstancias en comparación con cuando se hace por personal idóneo, es decir, por la especialidad de cirugía plástica. Y un agregado, la importancia de la anestesiología en este tipo de intervenciones quirúrgicas. Entonces, quédense conmigo para la revisión de este tema en el rincón del Doc Andrés. Y hay que tener muy en cuenta esto de las cirugías de garaje, ¿no? Sobre todo lo que son cirugías estéticas, que es lo que está como más en boga en este momento. Es decir, hace unos 15, 20 años esto prácticamente no se veía, pero ahora es relativamente común. En todas las ciudades de Colombia se encuentran clínicas clandestinas donde se realizan cirugías estéticas, bien sea en un gran porcentaje son lipos, pero también se encuentra lo que es lipotransferencia de grasa para aumento de glúteos, la colocación de biopolímeros, el aumento de senos, de busto, y también la colocación de implantes y obviamente otras técnicas menos invasivas como la colocación de botox y ácido hialurónico. Es muy importante tener en cuenta lo que es la cuestión de la publicidad que manejan este tipo de clínicas clandestinas. La mayoría de veces pues colocan un antes y un después, como se pueden ver en estas imágenes, y ofrecen técnicas como la suave brisa, que es una marca registrada en la ciudad de Cali. Es decir, es una técnica que tiene su propio registro, sin embargo no ha sido reconocida por la Asociación de Cirujanos Plásticos debido a que es considerada una cirugía artesanal, porque no ofrece las garantías necesarias, sobre todo para la salud de la persona, como lo vamos a ver. Entonces, en este caso, los cirujanos plásticos, pues obviamente en ningún momento van a decir, le voy a hacer una suave brisa, ellos no hacen ese tipo de operaciones. Obviamente ellos la pueden hacer sin ningún problema, de hecho es una cirugía muy básica, muy fácil, y es por esto que ahora prácticamente todo el mundo la está haciendo, porque es muy sencilla la técnica lastimosamente, y eso hace que personas, digamos, en cierta forma inescrupulosas, con muy poca práctica, con muy poco conocimiento, se metan a hacer este tipo de cirugías, porque en realidad, a pesar de que ahora se está ofreciendo como tratamientos mínimamente invasivos, no lo son. Son cirugías y se pueden considerar invasivas. Es decir, no hay ningún tipo de autorización para hacerlo esteticistas, enfermeras, ni siquiera médicos. En mi caso, por ejemplo, como médico esteticista, no tengo la autorización para hacerlas. Por más que muchas veces me han preguntado a los pacientes que por qué no hago estas cirugías, es muy simple, no hay autorización. La Secretaría de Salud nunca va a autorizar a una persona que no sea un cirujano plástico para hacer este tipo de intervenciones, porque ya son intervenciones que se consideran invasivas y por lo tanto son de competencia de cirugía plástica. Los médicos esteticistas más que todos hacen tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos. En este caso pues no aplicaría, porque vamos a verlo un poco más adelante, pero les puedo adelantar que una de las condiciones es que se va a necesitar una sala de quirófano, y esto pues no se tiene. Entonces, eh, hay muchas técnicas como para darle como unos nombres más bonitos, más vistosos, como para llamar la atención, moldeos, eh, mini lipos, ya casi no se le llama ni siquiera suave brisa, eso estuvo muy en boga hace unos 4 o 5 años, la conocían así como suave brisa, sin embargo la técnica sigue siendo la misma, simplemente le cambian el nombre, y ofrecen imágenes como esta, que muchas veces incluso sí se logra llegar a conseguir, pero con los riesgos que más adelante vamos a ver, porque lo que se está haciendo es introducir unas cánulas
La técnica básica de eso es introducir esas cánulas en la grasa para irla aspirando con un succionador de baja presión, y esa grasita va pasando, es decir, con mucha paciencia se va como haciendo las incisiones para hacer la aspiración de esta grasa en los sitios pues que se quiera hacer la extracción de la misma. Entonces por unos pequeños agujeros se hace esta, pero pues obviamente tiene ciertas complicaciones que vamos a ver. Se puede ofrecer incluso en algunos sitios, como está en esta imagen de acá abajo, como marcación de abdomen, que ahora ya es muy común. También te lo ofrecen como algo ambulatorio y sin incapacidad, algo que es cierto, porque se hace, la paciente entra, se hace el procedimiento y por su propia cuenta sale inmediatamente, termina el procedimiento, y ese es uno de los riesgos que se corre. Y incluso se hace lipotransferencia, es decir, esa grasa que se saca se introduce en los glúteos, que en ese caso se correría el doble riesgo, porque se está haciendo 2 intervenciones quirúrgicas en un sitio que no es adecuado. ¿Cuáles son las ventajas, entre comillas, que ofrece este tipo de cirugías tipo suave brisa? La recuperación es rápida, como les decía, una rápida recuperación porque la persona entra, se hace el procedimiento e inmediatamente sale para su casa. Se hace con anestesia local, que esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la anestesia local, y este es uno de los problemas que se puede tener, es que tiene una absorción tórpida. Es decir que la absorción muchas veces, porque pues la persona que la coloca no tiene el conocimiento necesario, coloca a veces las mismas dosis para todos los pacientes, y eso obviamente no es así. Tiene muchos parámetros, muchas variables que hay que tener en cuenta, como las comorbilidades de los pacientes, el peso, la edad, incluso el mismo sexo, es decir, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y esas personas normalmente, por el desconocimiento de las técnicas anestésicas, hacen este tipo de cirugías con una anestesia local, y muchas veces las muertes se causan básicamente debido a problemas con anestesia. Es un procedimiento ambulatorio, obviamente, porque como les comentaba, el paciente entra y sale el mismo día al momento de haberse realizado la operación, y es entre comillas económico. ¿Y por qué lo coloco entre comillas? Porque una intervención de estas es muy difícil conseguirlas en menos de 1,5 millones de pesos. Y eso yo personalmente no lo consideraría económico, teniendo en cuenta que no se tiene ningún tipo de gasto extra. Es decir, en estas intervenciones no tenemos un anestesiólogo, no tenemos salas de cirugía, no tenemos personal, no se están pagando en cierta forma todos los impuestos y todos los requisitos que de ley se requieren. Entonces obviamente los equipos que se utilizan son de son de bajo costo, son equipos muy básicos, muy sencillos, con los que pues en el transcurso de 3-4 horas, como máximo 1,5 millones de pesos, pues es bastante dinero, teniendo en cuenta los recursos que se están utilizando, y que no se está pues en realidad generando ningún gasto para la persona que está haciendo este tipo de intervención. Las grandes desventajas y efectos adversos, como vamos a ver en esta diapositiva, es que primero que todo, como les he venido comentando, es personal no idóneo. Llámese como se llame, llámese esteticista, enfermera, personas que no tienen muchas veces que ver ni siquiera con el área de salud, incluso médicos. Obviamente ustedes no van a ir donde un ginecólogo a decirle que le opere de un apéndice. El ginecólogo se va a encargar de su especialidad, de su cirugía. Entonces, por ejemplo, hacer una histerectomía, de hacer una cesárea, este tipo de cosas. Obviamente ellos son cirujanos, pero nunca se van a meter a hacer otro tipo de cirugías. Supongamos que un ginecólogo se metiera a hacer una colecistectomía, sacar una vesícula. El paciente tiene una complicación y se muere. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente le van a decir, pero doctor, usted es ginecólogo, ¿usted qué está haciendo una colecistectomía? Es decir, no tiene competencia para eso. Lo mismo pasa en este tipo de casos. Por ejemplo, si un médico estético se mete a hacer una operación de estas y por desgracia se le llega a morir la paciente, entonces obviamente va a tener muchas implicaciones legales, porque no es su competencia. Estas cirugías estéticas es única, exclusivamente de cirugía plástica,
Ninguna otra especialidad puede hacer este tipo de cirugías. No se cuenta con personal suficiente, es decir, muchas veces pues como son las llamadas clínicas de garaje, no va a haber personal de enfermería, no va a haber enfermeros superiores, no va a haber instrumentadores, no va a haber mucho menos anestesiólogo. Es decir, un anestesiólogo serio no se va a prestar para asistir a una cirugía de una persona que no esté capacitada para la misma. Es decir, no tendría presentación pues que un anestesiólogo ponga anestesia y la cirugía la vaya a hacer, por ejemplo, un esteticista o una auxiliar de enfermería. No tendría ningún sentido. No hay un equipo necesario, sobre todo de monitoreo, de signos vitales, no hay un equipo de instrumentación quirúrgica, no hay un kit de reanimación, y si lo tienen muchas veces no saben cómo es su adecuado uso. Obviamente no se hacen salas quirúrgicas. Otras pues de ya manifestaciones propias de la cirugía, pues que se pueden considerar menores, efectos adversos, podrían ser fibrosis y retracciones, que quedan como estas bolitas duras después de la intervención, que bueno, eso al fin y al cabo podrían haber soluciones para eso. Es uno de los males menores que pueden llegar a ocasionarse. Infecciones, como vemos en esta fotografía, son relativamente comunes. ¿Por qué? Porque se está en un sitio que no tiene la suficiente asepsia. No es un sitio, normalmente es un consultorio normal, una cabina de estética, incluso en gimnasios y en este tipo de espacios donde las bacterias prácticamente están pululando ahí, y como es una cirugía invasiva, obviamente una de las principales complicaciones que se tienen, y esto no me dejaría mentir los compañeros que trabajan en hospitales, porque llegan muy a menudo personas que se hacen intervenciones quirúrgicas de este tipo con infecciones que suelen ser incluso severas, que requieren hospitalizaciones prolongadas para hacer tratamientos con antibióticos intravenosos, incluso debridamientos de la herida. Perforaciones de órganos, porque se están tratando con unas cánulas que por sí son largas y la persona no tiene experiencia, que por sí pues obviamente no la tiene porque no tiene una preparación y una técnica quirúrgica adecuada. Pueden perfectamente perforar un órgano, los intestinos, pueden perforar el intestino delgado, el intestino grueso, órganos huecos, y muchas veces la persona no va a manifestar sintomatología sino mucho tiempo después, incluso horas después, cuando ya se forme una peritonitis y obviamente tenga que ser llevada a una intervención quirúrgica de manera urgente. Un efecto rebote que también podría considerarse uno de los males menores, porque pues por lo menos no causa unas complicaciones grandes. El efecto rebote es simplemente que en el transcurso de pocos meses la persona vuelva a recuperar la grasa que se extrajo, porque en cierta forma la grasa tiene memoria. Si la persona no tiene unos cuidados especiales en alimentación, en ejercicio, y no tiene conciencia de lo que se ha hecho, pues vuelve y recupera su grasa, incluso muchas veces más de lo que perdió, y es un porcentaje bastante grande cuando se hacen este tipo de intervenciones. Así como la suavebrisa, incluso hay porcentajes que llega a decirse que hasta un 80% de las personas en algún momento vuelven a recuperar lo que se extrajo. Y obviamente la complicación mayor pues obviamente sería la muerte, ¿no? Porque como les comentaba, se están manejando técnicas y medicamentos que pueden ser peligrosos. Muchas veces la misma anestesia, acompañada de medicamentos como la adrenalina, que pueden afectar mucho a nivel cardíaco, provocar una depresión respiratoria severa que lleva a la muerte de las personas. De las personas que yo he conocido que han fallecido, es básicamente por esto, por depresión respiratoria, por infartos, por embolismos, tromboembolismos pulmonares, que son muy difíciles de controlar porque pues no se tiene una monitorización y no se sabe sino hasta cuando el paciente ya tiene la sintomatología y prácticamente ya no puede respirar. Hay un periodo de oro que es para reaccionar, que son los 5 primeros minutos. Básicamente son básicos en la intervención de estos pacientes para hacer una reanimación adecuada y que puedan salir adelante. Pero entonces
volvemos a lo mismo. No se va a poder hacer una reanimación porque estamos en un sitio donde no se tienen las condiciones adecuadas y el personal de hecho no conoce muchas veces las técnicas de reanimación. Entonces, de aquí a que sean trasladados a los hospitales, pues muchas veces es demasiado tarde y ya no hay mucho que se pueda hacer, porque obviamente han pasado ya incluso horas después de que empiezan a presentar los primeros síntomas de gravedad. Entonces esto obviamente complica ya la intervención en los hospitales. Y como les comento, es mucho más común de lo que se piensa de las complicaciones. Lo que pasa es que pues muchas veces no se hace eco, ¿no? Ahora por el Facebook, de pronto si fallece alguna persona, muchas veces pues se publica en las redes sociales y se hace como un poco de énfasis en ese tipo de fallecimientos, pero muchos otros pasan totalmente desapercibidos. Simplemente pues ya el personal del hospital es el que se da cuenta qué es lo que pasó. Muchas veces de estos centros de estética o de cirugías de garaje, mandan al paciente en un taxi, porque muchas veces ni siquiera con acompañante van, entonces los mandan solo, llegan al hospital prácticamente en unas pésimas condiciones, que incluso los médicos muchas veces como ni saben qué fue lo que pasó. Entonces hay una exposición bastante grande, es decir, porque a una persona de pronto le fue bien, no quiere decir que la próxima que vaya a ir va a salir también perfecta, es decir, hay mucho riesgo, un porcentaje bastante grande y la verdad que no vale la pena hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con una cirugía plástica, con una lipo, con una mini lipo? Que ya pues con todas las técnicas adecuadas, con todo el conocimiento del personal que está haciendo este tipo de intervenciones. Primero que todo se hace una historia clínica completa, obviamente por parte del cirujano y por parte del anestesiólogo, en el que se va a preguntar todos los antecedentes, se van a analizar todos los paraclínicos adecuadamente para ver si hay algún tipo de contraindicación, se miran las alergias, se miran los antecedentes no solo de la persona sino de la familia, se buscan posibles complicaciones, se mira si la persona en realidad es apta para ese tipo de cirugías, porque si no lo es, le van a decir ahí, usted no se debe realizar este tipo de intervención por esto y esto y esto, puede presentar estas complicaciones. Entonces, obviamente esto solo lo puede hacer el personal capacitado, porque recordemos que la cirugía plástica y la anestesiología son dos de las ramas de la especialidad de la medicina que son más difíciles para que las personas puedan entrar, son muy apetecidas de hecho, pero precisamente por eso son más difíciles. Entonces son personas que tienen un gran conocimiento de hecho en la parte médica, porque como les comento, son especialidades que son de varios años más aparte de la parte médica, en el que tienen que especializarse para poder hacer intervenciones quirúrgicas, y los anestesiólogos para pues poner la anestesia adecuadamente. Las salas de cirugía, obviamente se dispone de una sala de cirugía totalmente acondicionada, con todos los monitores, con todo el instrumental listo por si acaso hay alguna complicación. Se está en un ambiente hospitalario donde si hay algo pues inmediatamente se puede actuar. El personal idóneo se cuenta con todo, con personal de enfermería, con personal de auxiliares dentro del consultorio, con instrumentadores, con personal ya para el postquirúrgico, que estén pendientes de la recuperación. El mismo anestesiólogo está pendiente antes, durante y después. Hay un monitoreo continuo, los riesgos son controlados, cualquier tipo de infección se puede actuar inmediatamente si el anestesiólogo está muy pendiente de la cirugía. Hay unas pólizas de responsabilidad que normalmente ahora se están utilizando mucho en la cirugía plástica, que en caso de que haya alguna complicación, estas pólizas de responsabilidad cubren absolutamente todos los tratamientos posteriores. Por ejemplo, en el caso de una infección, en el caso de que por alguna razón toque que hospitalizar a él o la paciente, entonces se corre con todos los gastos por parte de esas pólizas de responsabilidad. Aún así, con todo el ambiente controlado, con las especialidades, con todo lo que se pueda querer, hay personas que llegan a fallecer, lastimosamente, pues con los riesgos inherentes a lo propio de una cirugía, que nadie está libre de pronto, en que el porcentaje es mínimo obviamente y es muy seguro, pero pues puede pasar.
Ahora, si una persona puede llegar a fallecer con todo el ambiente controlado, pues imagínense si se hace este tipo de intervenciones en una clínica de garaje. Obviamente no hay ningún tipo de garantía y tiene el paciente toda la de perder ahí. Una especialidad muy subvalorada es la anestesiología, y lo digo muy subvalorada obviamente pues en el mejor sentido, ¿no? Porque muchas personas pues se preocupan mucho del cirujano, de la cirujana, de qué es lo que me van a hacer, que sea el mejor personal de cirugía, pero la anestesiología es supremamente fundamental y esto no se tiene en cuenta, y esto de hecho no lo tiene ninguna clínica de garaje. Con anestesiología no se cuenta, porque la misma persona que va a hacer la intervención muchas veces es la que coloca la anestesia y obviamente no tiene el conocimiento necesario, porque la anestesiología, como les digo, es una especialidad de muchos años, complicada, porque tienen que ver de hecho todas las complicaciones propias de una cirugía, y ellos son los que tienen que reaccionar si estas complicaciones se llegan a presentar. Ellos son los que primero que todo deciden qué tipo de anestesia colocar, por eso hacen una evaluación preanestésica. El anestésico es controlado, lo manejan en las dosis adecuadas, saben cómo colocarlo, si están dentro de la cirugía de pronto necesitamos un poquito más, lo colocan. Todo eso es absolutamente controlado. Por ejemplo, si es una anestesia raquídea, si es en vena, entonces todo es con unos parámetros estándares que ellos manejan. Por eso es que no cualquiera se puede meter a hacer este tipo de cirugías. Los mismos cirujanos pues se valen del anestesiólogo, porque ellos confían en la parte de anestesiología para que mantengan básicamente a todo nivel a los pacientes. Vigilan, entre otras cosas, pues la profundidad de la anestesia, que la anestesia está de forma adecuada, que dure el tiempo que se necesite la cirugía. Están pendientes de la oxigenación, de la hemodinamia, es decir, de la presión arterial, de que no haya una pérdida de sangre, de la ventilación del paciente, de la temperatura, cualquier parámetro de estos, porque se tienen los monitores, pues ellos están constantemente viendo ahí. Si hay alteración de algún parámetro de estos, inmediatamente paran la cirugía, verifican y hacen los correctivos necesarios y utilizan los medicamentos necesarios y todo lo que esté a su alcance para que a la persona no le vaya a pasar nada. Tienen entonces, por tanto, los líquidos necesarios para colocar en casos necesarios por vía intravenosa, las medicaciones, los kits de reanimación, que obviamente ellos lo manejan a las mil maravillas, al derecho, al revés, las intubaciones, todo lo que sea necesario hacer. Manejan los derivados de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco, porque están en un ambiente hospitalario y cuentan con todo esto. Entonces, obviamente la anestesiología es fundamental en este tipo de cirugías estéticas, llámese como se llame, sea la que sea. De hecho, en cualquier tipo de cirugía, obviamente, pero es que en las estéticas es aún más importante todavía, porque son las que más incluso tienden a complicarse. Entonces ustedes imagínense, si tenemos este ambiente controlado de cirugía, si tenemos el cirujano plástico y tenemos la anestesiología, obviamente el valor se va a incrementar, porque es que estamos hablando de que van a haber gastos de salas de cirugía, de todo el personal que se va a necesitar, del instrumental quirúrgico, obviamente hay que pagar por el conocimiento de esta gente que pues le ha costado mucho esa preparación en años y en dinero. Entonces, por eso les decía que, entre comillas, las cirugías, las lipos de garaje son baratas, pero si se pueden analizar, en realidad no lo son tanto, porque no estamos contando con ningún tipo de garantía. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que se está exponiendo es la salud, y tienes que, como paciente, ver cuánto vale tu salud. Si de verdad quieres arriesgarte, y vale la pena arriesgarse a hacer algo de una forma inadecuada, o si vas a la segura y te vas con todos los elementos necesarios para garantizar que la salud esté de forma adecuada, que te van a cuidar con todos los que te van a hacer todos los controles, ya no solo la parte quirúrgica, obviamente, que te vaya a salir bien, sino que hay que tener en cuenta la parte de la salud, que salgas bien, que salgas primero que todo con vida, que es lo más importante. Esto parece un poco exagerado, pero es que es así, es decir, hay que tener en cuenta esto. Porque muchas personas, pues por desconocimiento y porque en cierta forma se dejan convencer de que son intervenciones de muy bajo riesgo, que no va a pasar nada, que se tiene todo controlado, que esto no es invasivo, que esto claro, como entran y salen el mismo día y en el mismo momento, pues
prácticamente no, entonces pues dicen que es algo ambulatorio que no tiene riesgos. Pero ojo, por ejemplo, y solo es una de las complicaciones que puede haber, la anestesia cuando es local es una de las más peligrosas porque su absorción es errática y puede llegar a presentar los efectos adversos 6 o 12 horas después de haberse colocado y de que la persona obviamente ya hace rato está en su casa. Entonces imagínense, hace una cirugía a las 10 de la mañana y tipo 10 de la noche empiezan con complicaciones estando en la casa. Obviamente muchas veces la persona espera y piensan que es como algo normal de la cirugía, pero pues muchas veces cuando se asiste al hospital ya es demasiado tarde porque la intoxicación por el anestésico local ya ha hecho mucho daño. Eso solo por poner un ejemplo de las complicaciones a mediano plazo que se pueden llegar a colocar. Obviamente, como les digo, entran y salen inmediatamente. En cambio, en una cirugía programada con los cirujanos y con todo, con salas y todo eso, hay una sala de recuperación en donde se va a esperar a que esta la persona reaccione, como la anestesia ha sido controlada por la anestesiología, y él está ahí en ese momento precisamente para ver la recuperación de la persona, que todo esté bien, está dando la analgesia, está dando antieméticos, por ejemplo, si hay vómitos, si hay un efecto adverso, se controla todo esto y apenas ven que todo está estable, ahora sí, para afuera, se va con su cirugía, se va a su manejo posoperatorio con masajes, con lo que sea necesario, pero por lo menos se aseguran y se verifica de que todo esté bien. Entonces, aquí como un pequeño resumen, porque en realidad pues habría muchas cosas de qué hablar sobre esto, pero pues como lo básico se ha podido cubrir. Bueno, ahora los invito por favor a que se suscriban a mi canal, a que le den like, que lo compartan con sus amigos y amigas, y porque voy a estar subiendo contenido relacionado con la medicina estética, con la naturopatía, con temas relacionados con epidemiología, ¿por qué no? Como conclusión a este tema, siempre les quiero dejar es una reflexión, que si vale la pena en realidad exponerse por ahorrarse un dinero, exponer su salud. Es decir, no sabemos quién puede ser la próxima víctima. Podría ser usted, podría ser un familiar suyo, como pueda que le vaya muy bien. Es decir, esto no lo sabemos, es una ruleta rusa, la verdad. Entonces, la verdad, por ahorrarse un poco de dinero, personalmente yo considero que no vale la pena arriesgarse, que lo mejor es asistir a un personal capacitado, que tenga todas las posibilidades, no solo para que su intervención quirúrgica quede bien, sino que sobre todo y por encima de todas las cosas, y uno de los fundamentos de la medicina es primero no hacer daño, precisamente eso, que su salud se conserve y que así como entraron a la cirugía en buenas condiciones, salgan de ella en las mismas condiciones. No siendo más, nos vemos en una próxima revisión. Gracias.